hoy nosotros tengamos conceptos de limpio y sucio o limpio y sucio. En nuestro idioma en español, algo que está limpio se puede ensuciar y se puede volver a lavar, limpiar y puede estar otra vez limpio. O algo que esté sucio, se hace el proceso de limpieza y puede estar limpio después. En hebreo no es así. Entonces, en hebreo encontramos la siguiente palabra que traduce como taor, que significa limpio o significa puro. Entonces, la definición de limpio y puro en las escrituras para el Eterno es la descripción de lo que es aceptable a Él, aceptable a Dios. Todo lo puro o todo lo limpio representa el carácter del Todopoderoso, como el amor, la bondad, la misericordia, la santidad, la pureza. Todo eso representa el carácter de Dios. Entonces, lo que Dios determinó como puro o como limpio no se puede ensuciar o no puede cambiar a ser impuro. Entonces, en el caso de los alimentos, por ejemplo, los animales o los animales que Dios estableció como puros, como limpios, que se pueden comer, por más que de pronto los consagren a cualquier cosa, siguen siendo puros, siguen siendo eh, limpios. Así que en ese ámbito, entonces, lo que Dios ha determinado limpio es limpio y eso refleja su carácter, refleja su bondad, refleja su amor, refleja su misericordia, refleja su santidad. Y el otro concepto es tamei, que significa sucio o impuro. Y todo esto representa a todas las cosas que no son aceptables ni aprobadas por Dios. Por supuesto, esto hace parte de su carácter. Entonces, estas cosas que no son aprobadas por Dios, que no son aceptables por Dios, son impuras o sucias. Entonces, entre ellas tenemos las prácticas de las cosas como el pecado, la muerte, el odio, la maldad, la murmuración, el chisme, y ahí empezamos a agregar todas estas cosas que van en contra del carácter de Dios. Entonces, Dios, por esencia, es un Dios justo, correcto, puro, santo. Eso refleja su carácter y eso refleja la definición de estas dos palabras, limpio y en este caso, taor, que es limpio o puro, y tamei, que es sucio o impuro o inmundo. Entonces, vemos que si el Eterno, a través de su palabra, y su palabra nos enseña a llevar una vida pura, santa, taor o aceptable delante de él, nosotros no podemos pensar de que Jesús vino a permitirnos tener un estilo de vida tamei o impuro o contrario a lo que se ha enseñado en la cristiandad. Entonces, en la cristiandad se enseña de que Jesús vino a establecer de que nosotros podíamos hacer lo que nos diera la gana. Y no es correcto, no es así. La palabra nos enseña totalmente contrario a esa línea que lleva toda la cristiandad. Entonces, vemos que la palabra sarrat o lepra, traducido como lepra, no se refiere a la lepra que nosotros conocemos hoy como esa enfermedad de Hansel, que es una infección o una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, la bacteria Microbacterium leprus. Esta enfermedad es o está documentada, muy bien documentada desde la antigüedad en el Oriente y es totalmente diferente a la lepra que la Biblia muestra aquí. Entonces vemos de que la lepra o tasra se refiere en hebreo a una infección en la piel que aparece como consecuencia de una condición espiritual pecaminosa en las personas. Entonces, vemos de que cuando la palabra, la escritura habla de lepra, está hablando de una condición de pecado en las personas que se contagian de esta enfermedad. Entonces, es por esta razón que quien hacía la inspección de las personas
y quien determinaba si la persona estaba limpio o impuro es el sacerdote y no los galenos o los médicos que existían en ese momento. Era tratado a través de el sacerdocio y por eso nos habla todo lo que tiene que ver en la Parashá, en el capítulo 11, 10, 12 de la Parashá 14, toda esa parte de cómo Dios le ordena a Moisés todo el procedimiento que se iba a hacer cuando la mujer estaba en el ciclo menstrual, cuando daba luz, cuando era contagiado por lepra. Todo ese procedimiento que se estableció allí, Dios lo estableció con ese propósito. Entonces, la Biblia nos muestra que esta enfermedad, en este caso, el sarrat o lepra, era una plaga enviada a los hijos de Israel como respuesta a su desobediencia. Entonces, como consecuencia a la desobediencia, Dios los castigaba o los reprendía a través de esta lepra o sarrat, que era una manifestación visible en las personas de que estaban desobedeciendo sus instrucciones. Entonces, el plan de Dios no es destruir a su pueblo, sino que el plan de el Eterno es que todo el pueblo proceda al arrepentimiento y regrese a sus instrucciones y lleve un estilo de vida puro, santo, un estilo de vida taor, transparente, un estilo de vida que sea agradable al Todopoderoso. Entonces, en Ezequiel capítulo 18, verso 23 dice, ¿quién quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. No vivirá si se arrepintiese de sus caminos. Entonces, el Todopoderoso siempre está esperando de que el impío o las personas que llevan un estilo de vida tamei se arrepientan, regresen al Todopoderoso y vuelvan a las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso presente, que Dios, el Padre Celestial, no quiere la destrucción de las personas, sino que Él está esperando y Él coloca el querer como el hacer en nuestro corazón, devolvernos a las instrucciones del Todopoderoso. En Ezequiel 33, verso 11, dice lo siguiente: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelvan el impío de sus caminos y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Entonces, la invitación que el Todopoderoso siempre nos está haciendo es que regresemos a casa, que volvamos a sus instrucciones, que volvamos a la obediencia de sus mandamientos. Entonces, vamos nuevamente al texto que estamos leyendo inicialmente. Dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Donde estaba el Mesías, donde estaba Yeshua, siempre había muchas multitudes y en este caso dice que he aquí que vino un hombre leproso, se postró delante de él diciendo, Señor, quiero, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, aquí está la escena. Yeshua viene bajando del monte, detrás de él viene una gran multitud y de pronto sale a escena un hombre leproso. Las personas que se contagiaban de lepra o que estaban recibiendo la disciplina del Señor a través de esta plaga eran excluidos de su familia, de la sociedad y tenían que vivir fuera del campamento o de la ciudad o del pueblo, en las cuevas o en lugares apartados de la ciudad. Y la escritura dice de que él tenía que estar proclamándose Tamei, Tamei, soy inmundo, inmundo, y debía tocar una campana para que las personas que iban pasando por el lugar se alejaran y no entraran en contacto con él. Entonces dice que Yeshua extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Entonces, ¿por qué el sumo sacerdote, cuando hacía el ejercicio de ir donde el afectado, donde el que estaba enfermo de lepra, lo examinaba, él tenía que mirar la llaga, tocarlo, no se contagiaba, a pesar de que la enfermedad era contagiosa, a pesar de que la enfermedad se podía pegar hasta en la ropa, en las paredes de las casas,
en las otras personas, el sacerdote tenía que entrar a donde estaba la persona, examinarlo y hacer una investigación exhaustiva por qué causa le había venido el mal a la persona. No es simplemente de que lo miraba, si estás enfermo, te declaró inmundo por 7 días y volvía a los 7 días, lo volvía a hacer. No, él empezaba a indagar, a investigar a la persona y a todas las personas de su contorno, de su alrededor, por qué causa, hasta llegar al descubrimiento de que estaba en esa condición por cierto pecado que había cometido. Y la Biblia nos muestra de que el primer pecado que trajo como consecuencia la lepra era la murmuración. Entonces vemos cómo se hace el procedimiento de la examinación de la persona afectada. Era una investigación diligente que hacía el sumo sacerdote para él poder determinar a la persona puro o impuro. Entonces, sigamos acá. Entonces, ya miramos el concepto de puro, ya teniendo claro el concepto ya de lo que es puro, impuro, podemos mirar cómo las escrituras muestran de que cuando la mujer entra en el proceso de purificación por el nacimiento de un niño o de una niña, la escritura muestra que se tiene que santificar, purificar por haber derramado sangre y por haber traído vida. Entonces, la mujer en sí no es inmunda, sino que entra en un proceso de purificación porque perdió sangre, porque quedó débil, porque es un proceso natural en la mujer y muchos han menospreciado a la dadora de la vida, que es la mujer, declarándola o diciendo que está inmunda. Entonces, no se trata de eso, sino que entraba en ese proceso porque había derramado sangre y el mandamiento determina que no se puede entrar en contacto con la sangre. Entonces, allí vemos todos los detalles de toda la introducción de eso. Entonces, seguimos aquí con el Sarrá. Entonces, leíamos de que esta enfermedad de lepra era consecuencia por la desobediencia en las personas. Entonces, si nosotros empezamos a indagar y analizar todas las consecuencias, por qué este hombre leproso se acerca a Jesús y se postra delante de él, vemos de que él está viviendo las consecuencias de su pecado. Entonces, miremos aquí, Yeshua vino para cumplir la Torá. Él no vino a abrogar la ley, él no vino a quebrantar las instrucciones del Padre Celestial, sino todo eso, a cumplirla, a ponerla en práctica, a vivir conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Y él constantemente nos dio ejemplo de que sí es posible nosotros vivir como como la palabra. Entonces, ¿qué o de qué nos está hablando el hombre leproso que se acerca a Jesús y se postra a sus pies? Nos está hablando del pecado, de la condición de pecado que este hombre tenía. Él reconoce al postrarse delante de Jesús, ante sus pies, reconocía de que estaba en pecado, de que era un hombre pecador, de que necesitaba arrepentirse y estaba volviéndose en arrepentimiento a los pies de Jesús, en humildad se humilló y se postró a los pies del maestro de Yeshua, en humildad se humilló ante él y le suplica: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No soy digno de que me limpie, pero apelo a tu misericordia, apelo a tu gracia, apelo a tu favor para que me limpies, me perdones. Entonces aquí habla de cómo este hombre que se presenta delante de Yeshua, se presenta delante de él y se postra a sus pies, y dice el texto que Yeshua le responde: quiero. Entonces, eso nos muestra de que Yeshua vino a ejercitar el ministerio de la restauración de todos aquellos que volvieran al Todopoderoso. Lo leímos aquí en Ezequiel, de que el Todopoderoso ha dicho: dile, vivo yo, Jehová de los ejércitos, el Señor, dice el Señor, no quiero la muerte del impío. Entonces vemos de que
el Todopoderoso no quiere que la gente muera en su pecado, sino que ellos se vuelvan de sus malos caminos, regresen a las instrucciones, vuelvan a los pies del Maestro, para que vivan, para que reciban la restauración, para que reciban el perdón, para que reciban la sanidad, para que reciban la restauración de sus vidas. Entonces, el Todopoderoso no quiere que nosotros nos muramos en el pecado, sino que regresemos a Él. Dice, porque no moriréis, oh casa de Israel. Entonces, regresemos al Todopoderoso, estamos de regreso al Todopoderoso, y Él nos muestra de que esa actitud o esa postración que tuvo este hombre a los pies del Maestro estaba mostrando de que este hombre estaba arrepentido, había tenido muchos días para reflexionar en su mente, en su corazón, de todo lo malo que había hecho al estar aislado, al estar solo en una cueva o fuera de su familia, fuera del campamento, donde no tenía contacto con muchas personas, sino con una que otra que le llevaban comida, y eso. Allí tuvo harto tiempo para reflexionar, para ponerse a cuenta con el Todopoderoso, mirar, sopesar cómo era su estilo de vida y qué había en su corazón que era deshonrable o desobediencia a el Todopoderoso. Entonces vemos que entendiendo que Jesús, o entendió que Jesús era el Mesías, él reconoce a Yeshua como el Mesías, él lo reconoce porque a eso vino el Mesías. Él vino a vendar a los quebrantados, a sanar a los enfermos, a proclamar libertad a los cautivos. Y cuando Juan le envía a los mensajeros a Yeshua y le preguntan, ¿esperamos a otro o tú eres el que había de venir? Jesús le responde a los mensajeros, decirle a Juan todo lo que están viendo. Los ciegos reciben las vistas, los mudos están hablando, los leprosos son limpiados. Esto era una señal de que el reino de Dios había venido y que el Padre Celestial había hecho manifestar su palabra en forma corpórea, que estaba el Mesías en medio de ellos. Este hombre reconoce a Yeshua como el Mesías, por eso se postra a sus pies, por eso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Esto le muestra de que este hombre había entrado en un proceso de teshuvá y que estaba volviendo a la humildad, regresando a ser una persona humilde, y esto lo lleva a reconocer que Yeshua era soberano y tenía el poder para limpiarlo, o definitivamente él mismo tomaba la decisión de quedarse en la condición en la que estaba, en pecado, porque veíamos de que la lepra o el sarrá era sinónimo de una condición de pecado. Entonces, Yeshua lo invita a la obediencia, hace que regrese a la obediencia de la Torá. Este hombre, con el arrepentimiento, humildemente, regresa a la obediencia, y el estar en obediencia delante del Todopoderoso, empezamos ese proceso de restauración, de purificación, de santidad. Por eso el texto dice, leamos aquí nuevamente, verso 3 dice, Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio, y al instante su lepra desapareció. Verso 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio. Jesús le está diciendo, regresa a la obediencia de la Torá, regresa a los mandamientos, regresa a la obediencia del Todopoderoso. Sal de la religiosidad, sal de tu pecado, no peques más, vuelve a la obediencia, es lo que le está diciendo Yeshua aquí a través de todo esto. Por eso, aquí Jesús le dice, regresa a la obediencia de la Torá. El que Jesús haya colocado las manos sobre él y le dice, quiero, sé sano, le da la palabra de sanidad. Esto hace que la persona que estaba afectada por esta enfermedad, que era consecuencia de su pecado, recibiera el perdón de Yeshua
recibiera la restauración y volviera a la obediencia de la instrucción del Todopoderoso. Entonces, esta persona entró en el proceso de purificación. Jesús le dice, ve, muéstrate al sacerdote para que él haga todo el ritual de examinarte, de revisar todo tu cuerpo, a ver si desaparecieron las salpicaduras, todas las heridas que tenía en el cuerpo, y te pueda declarar tahor, puro, limpio, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Entonces, vemos que aquí eso nos lleva a Levíticos capítulo 14, que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento, lo examinará y si ve que está sana de la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que él se purifique 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grama e hisopo, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la madera de hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, lo declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, traerá todo el pelo y se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda por 7 días, y al 8º día podía ya ingresar a su casa con su familia. Todo el proceso. Miremos entonces este ritual, todo este procedimiento, qué significado tiene todo esto, qué simbolismo tiene este procedimiento que ordenó el Padre Celestial a través de Moisés para que una persona pudiera ser purificada o pudiera ser declarada santa nuevamente, o limpio o puro. Entonces, vemos que Dios estableció aquí que se debían presentar delante del sacerdote, la persona debía traer una ofrenda, dependiendo de la capacidad económica, podía traer 2 corderos si tenía suficientes recursos, y si era pobre, 2 tórtolas o 2 avecillas o 2 palomas, 2 palominos. Entonces, estas 2 palomas, una era sacrificada y la otra era liberada. Entonces, había que tomar también las 2 avecillas, había que tomar madera de cedro, hisopo, grama, y esto representa todo lo que nuestro Mesías experimentó. Entonces, ese tortolita que sacrificaron representa la muerte de nuestro Mesías, de Yeshua, la redención nuestra, de cómo Él fue sacrificado por nuestra culpa, por nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestro pecado. Esa avecilla viva que es liberada representa la resurrección del Mesías, representa que nosotros volvemos a la vida a través del arrepentimiento y somos también limpiados y purificados. El cedro, según los rabinos, representa a un árbol fuerte, alto, derecho, que representa o simboliza nuestra arrogancia. Por eso Yeshua toma y es crucificado sobre madera de cedro. Entonces, cargó sobre sus hombros el travesaño de la cruz, fue colgado en la cruz, y eso llevando en sí toda nuestra arrogancia, toda nuestra altivez a la cruz, trayendo a nosotros la humillación y trayendo a nosotros el arrepentimiento, el Teshuvá, para que nosotros podamos caer postrados delante de su presencia. El hisopo era construido de las ramas de orégano, de tamiño, conocidas como plantas o hierbas aromáticas.
y medicinales. Esto tomaban estas ramas para salpicar con la sangre a la persona que se estaba purificando. Entonces, todo este proceso era el proceso de santificación, de purificación, y vemos que estas plantas que son tomadas aquí, el orégano, el tomillo, son medicinales, son antisépticas y representan todo ese proceso de purificación en el cual nosotros entramos o recibimos con el sacrificio del Mesías. La grama consistía en la madera teñida por un gusano, por un gusanillo, el Coccus ilicis, que para poder reproducirse tenía que morir. Y sus hijos, las larvitas que este reproducía, se comían el cuerpo de su madre, y esto teñía de rojo la madera. Entonces, en ese proceso, habla de cómo simboliza que a través del sacrificio con sangre, nosotros fuimos santificados, nosotros fuimos purificados, nosotros fuimos lavados de nuestra inmundicia, de nuestra contaminación, de nuestro pecado. Entonces vemos que esto simboliza que Dios redimió a la humanidad, a toda la humanidad. Entonces representa a la condición del ser humano, cómo está el hombre, en pecado, en arrogancia, en altivez, y a través de el sacrificio de estas avecillas, el Todopoderoso nos trae todas estas cosas. Entonces vemos que las dos avecillas, una era para el ritual sacrificada y la otra era liberada. Entonces vemos como ya les explicaba hace un ratico de que la que era sacrificada era sumergida en aguas corrientes y la sangre era derramada y se tomaba la sangre para purificar a la persona. Por eso las escrituras hablan de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Yeshua tuvo que derramar su sangre toda hasta la última gota, y eso nos trajo remisión de nuestros pecados, de nuestra culpa. El liberar la otra vecilla representa que nosotros volvemos a la libertad de las escrituras, a la libertad delante del Todopoderoso, regresamos a la libertad delante del Todopoderoso a través de su sacrificio. Hoy nosotros entendemos de que somos libres gracias a lo que Él hizo por nosotros, somos libres gracias a que Él pagó el precio de nuestra redención, de nuestra culpa. Hoy nosotros somos libres gracias a que Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos estar postrados en una cama, pero Él tuvo misericordia de nosotros, Él nos levantó, nos redimió, nos restauró, así como este hombre que se postra a los pies de Jesús, que estaba enfermo, que estaba plagado de esta plaga de lepra. Este hombre, en el tiempo que estuvo aislado, tuvo tiempo de poder analizar y recordar con cuántas personas había peleado, a cuántas personas había tratado mal, a cuántas personas había insultado, a cuántas personas le había hecho daño, y él pudo en ese tiempo reflexionar, meditar y pedirle perdón al Creador, al Todopoderoso, y por eso cuando tuvo la oportunidad de tener el encuentro con el Mesías, se postró a sus pies, reconociendo que ya su corazón estaba preparado para vivir el proceso de santificación, de purificación, el proceso de arrepentimiento, de regresar nuevamente a la obediencia de las escrituras, de la Torá. Entonces nosotros empezamos también ese proceso. Por muchos años estuvimos en la iglesia cristiana, adorábamos a Jesús, nos gozábamos en los servicios, en la enseñanza, en la predicación. No teníamos todo el mensaje completo, lo teníamos parcial, y en su momento el Todopoderoso nos fue preparando y caímos postrados a sus pies, nos reveló su Torá, y hoy Él nos ha dado este privilegio de poder conocer su Torá, de poder tratar de vivir conforme a sus escrituras y
reconocer de que cada día necesitamos continuar el proceso de purificación, santificación, y cada día nos estamos santificando más y más. Por eso, aquí dice que el sacerdote tomará la avecilla viva, el cedro, la madera, la grama, el hisopo, lo mojarán con la avecilla viva en la sangre y la meterá en las aguas corrientes. Rociará 7 veces al que se purifica y lo declarará limpio. Hoy no existe el sacerdocio levítico, hoy no existe el templo, pero hoy tenemos al sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, que está delante del verdadero templo, delante de la presencia del Padre Celestial. Él intercede por nosotros. Él, a través de su sacrificio, nos santificó, nos purificó y nos declaró limpio delante del Padre Celestial, lo cual nos permite acercarnos a Él confiadamente y poder clamar por su misericordia, por su ayuda, por su socorro, por su favor, para que nosotros podamos llevar un estilo de vida puro. Entonces, dice que el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo el pelo de su cabeza y se lavará con agua y será limpio. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Yeshua, hemos sido lavados con la agua pura, agua corriente, con la palabra. La palabra nos ha limpiado, nos ha lavado. Por muchos años nosotros ignoramos, leíamos las escrituras, pero no veíamos los mandamientos, no teníamos ese entendimiento de poder comprender de que teníamos que obedecer eso porque no se nos había revelado. El Padre nos lavó con la palabra y ahora estamos limpios, puros delante de Él, y dice que después podrá ingresar al campamento. Después de todo este proceso, el Padre Celestial nos introdujo nuevamente al pueblo. Hoy hacemos parte del pueblo. Estuvimos en ese proceso de purificación por 7 días. Al 8º día, como compartimos la semana pasada, nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad de empezar de nuevo, de tratar de vivir una vida conforme a la obediencia del Todopoderoso. Entonces, todo esto es el ritual, todo esto fue lo que Yeshua le dijo al leproso: ves, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Él lo mandó a regresa a la Torá, regresa a los mandamientos del Padre Celestial, vive conforme a las instrucciones del Todopoderoso, no conforme a las instrucciones de los rabinos, no conforme a las instrucciones del sistema religioso, no conforme a las tradiciones de los hombres, sino conforme a lo que ordenó Moisés, la Torá. Lo ordenó el Padre Celestial conforme a la Torá para testimonios a ellos. Entonces, al final del día, cuando el Mesías venga a establecer el reino nuevamente, solo aquellos que hayan guardado el testimonio de las Escrituras y hayan guardado la fe en el Mesías, esos son los que van a ser parte de ese reino. Esos son los que van a estar allí al final del día. Y para terminar, quiero cerrar con esta reflexión, con esta conclusión. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría o que les había de dar. Eso está en Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. El Todopoderoso ha puesto delante de nuestras vidas la bendición y la maldición, la vida y la muerte, la obediencia a su palabra o la obediencia al sistema de este mundo, a las tradiciones de este mundo. Escogeos hoy. Y la invitación del Padre Celestial es: escojan la vida, escojan la obediencia, escojan caminar con Dios
para que tus días se prolonguen, para que la bendición del Todopoderoso esté sobre cada uno de nosotros. Entonces, sigamos al Eterno, sus preceptos, sus ordenanzas, sus mandamientos, y obtendremos el favor de Dios y vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, vamos a tener plenitud de vida. Él nos va a respaldar de una manera impresionante y vamos a seguir entendiendo todo el proceso en el cual Él nos está llevando, porque un día estuvimos sumergidos en Egipto, desde allá Él nos sacó, nos redimió, nos liberó y nos introdujo en el desierto y vamos rumbo a la tierra prometida. Muchos ya están en la tierra prometida, pero muchos siguen en Egipto, otros acaban de salir de Egipto, otros están entrando al desierto, otros apenas están recibiendo las instrucciones que fueron dadas en el desierto y otros ya estando en la tierra prometida, se adaptaron tanto a la tierra prometida que nuevamente tienen que empezar el proceso, salir de Egipto, volver al desierto y llegar a la tierra prometida. Eso es un ciclo continuo que se tiene que repetir una y otra vez a lo largo de nuestras vidas. Por eso es importante que no nos quedemos conforme con lo que tenemos, sino que siempre hay algo más en la palabra. Siempre hay algo más del Todopoderoso para nuestras vidas. La palabra no es estática, la palabra es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que va penetrando nuestras entrañas, nuestro corazón, que va discerniendo las intenciones de nuestro corazón para llevarnos a la obediencia de ella. Por eso las escrituras dicen que hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un legado maravilloso que nosotros podamos transmitirlo a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, por las siguientes generaciones, para que ellos puedan disfrutar esta bendición de vivir conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Que el Todopoderoso les bendiga, que el Todopoderoso siga derramando su gracia, su favor sobre cada uno de ustedes, y que en esta mañana el Todopoderoso los siga acompañando. Bendiciones.